Bienvenidos. Aún no es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre la astrología y cuáles son las diferencias con la astronomía. La astrología no es una ciencia, sino en realidad es más bien una pseudociencia, porque los astros no rigen el destino del hombre, ni tampoco tienen ninguna influencia sobre él. Porque fíjense, el carácter de las personas no está formado por la influencia de los astros, sino por el barrido de neutrinos que hace la Tierra en su recorrido alrededor del Sol y que afectan al decodificador en el momento del nacimiento. En realidad quisiera en esta ocasión informarles pues un poco sobre la irracionalidad de la astrología, ¿verdad? Una pseudociencia, como les decía, que no tiene ningún fundamento científico y que no está relacionada ni con la astronomía ni con la astrofísica, sino más bien con la superstición y la ignorancia, por lo que no debe ser tratada muy en serio, dadas las propias contradicciones en las que incurre. Fíjense bien, la astrología es parte del pasado más oscuro de la humanidad y no tiene cabida en una sociedad tan avanzada y libre como la actual. Pero claro, se preguntarán ustedes, bueno, ¿y cómo nació la astrología? Bien, la astrología propiamente dicha tuvo su comienzo en Babilonia hace más o menos 5.000 años, ¿verdad? Una época en la que, debido al desconocimiento de la práctica totalidad de las características del sistema solar y del universo que conocen ustedes ahora, pues se creía que el cielo y las estrellas eran algo divino, algo supernatural, ¿verdad? Y que cualquier cambio en estos pues influiría en el mundo terrenal. Era pues un sistema arbitrario de lectura de señales, entendiendo por señales la posición de los astros en el cielo en determinados momentos, y que según ellos pues presagiaban el destino de reyes y de reinos. Claro, los egipcios perfeccionaron entonces un sistema diferente, de manera que los ángulos entre los planetas establecían presagios, ¿verdad? Hubo muchas otras civilizaciones antiguas, como los mayas, los chinos, etcétera, que desarrollaron también de forma independiente otros sistemas similares. Pues bien, como ya les he comentado, en aquel momento se ignoraban la mayor parte de las leyes físicas y se buscaban entonces explicaciones no racionales, porque para ellos los astros siempre presagiaban el futuro. Posteriormente, los griegos combinaron los sistemas babilónico y egipcio, creando una filosofía del universo. Y de este modo, en el siglo II después de Jesucristo, seguramente recordarán algunos de ustedes, Claudio Ptolomeo, en su libro Almagesto, describe un sistema de casas que dividía la zona cercana al plano de la elíptica, es decir, la región de la bóveda celeste por donde se mueven el Sol y los planetas, en ese movimiento aparente que tienen, y los dividía en 12 sectores. Pues bien, cuando el cristianismo prevaleció en el Imperio Romano, se comenzó a combatir tímidamente a la astrología. Y ahí encontramos a San Agustín, obispo de Hipona entre el 395 y el 430 después de Cristo, que condenó la astrología expresamente porque absolvía a los pecadores y le atribuía las culpas al creador y gobernante del cielo y las estrellas. Bueno, pues a pesar de esto, la astrología volvió a resurgir alrededor del siglo XII
Y así entre los siglos XIV y XVII, en pleno Renacimiento, pues se fueron transformando las ideas poco a poco. Ahí encontramos a Nicolás Copérnico en su obra De Revolutionibus Orbium Coelestium, que propuso que los planetas giraban alrededor del Sol y no en torno a la Tierra, como creían casi todos los antiguos, incluyendo los astrólogos, tras la lectura de la Biblia, que también lo expresaba así, o lo expresa así. Estos últimos reaccionaron diciendo que, siendo lo fundamental las posiciones de los astros con respecto a la Tierra, el nuevo concepto del universo no les afectaba en lo más mínimo. No obstante, a partir de ese momento, la astrología pues inició un cierto declive, ¿verdad? Y hasta el Papa Pablo V la condenó, allá por 1612. Y así, a pesar de ello, mucha gente de esa época pues todavía era muy ignorante, muy crédula y supersticiosa, porque fíjense, creían en los horóscopos y la magia y utilizaban talismanes para protegerse, ¿verdad? Bueno, pues a finales del siglo XVI todavía se impartía la astrología en algunas universidades españolas. ¿Qué les parece? En septiembre de 1975 se produjo un hecho único y singular. 192 científicos, entre los cuales figuraban 19 galardonados con el premio Nobel, firmaron una declaración en la que se afirmaba lo siguiente. Decían que era sencillamente un error imaginarse que las fuerzas ejercidas por las estrellas y los planetas en el momento del nacimiento pudieran determinar de manera alguna el futuro de cada persona. Y también decían que no era cierto que la posición de los astros determinase que ciertos días o periodos pues fuesen más favorables para ciertas acciones, o que el signo bajo el cual se nace, ¿verdad?, pues decida la compatibilidad o incompatibilidad con otras personas. Es decir, la astrología no tiene realmente ningún fundamento científico, siempre partiendo de premisas absolutamente falsas, ¿no? Hay un conocido astrofísico español llamado Miguel Ángel Sabadell que se pregunta lo siguiente. Dice así: ¿por qué el amoníaco de Júpiter puede influir en nuestro carácter y el que tenemos en el armario de la cocina no puede influir nada? Hay otro dato curioso también, ¿no?, que presenta el médico obstetra, ¿no?, que ejerce siempre una atracción gravitatoria sobre el recién nacido, una atracción 6 veces superior que la que pudiera ejercer sobre el mismo planeta Marte, ¿no? Hay una lista de argumentos a los que la astrología es incapaz de responder. Fíjense, ¿por qué se habla, por ejemplo, de 12 signos zodiacales, omitiéndose la constelación de Ofiuco, que también forma parte de la eclíptica? La supresión del signo de Ofiuco es completamente arbitraria, porque de hecho el Sol transita durante 19 días al año por esta constelación. Esto es mucho más que los 8 días que pasa por Escorpio, por ejemplo, por lo que, claro está, debería haber 13 constelaciones zodiacales. Por tanto, los nacidos entre el 29 de noviembre y el 17 de diciembre son en realidad Ofiuco, no son ni Escorpio ni Sagitario, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, los gemelos, que nacen con pocos minutos de diferencia en el mismo lugar, no siguen casi nunca al mismo destino? Los planetas se encuentran en la misma posición del cielo durante su nacimiento. La astrología es incapaz de contestar a estas preguntas y de pasar este test de los gemelos, por ejemplo. ¿Por qué la influencia de los astros tiene lugar durante el momento del nacimiento y no el día de la fecundación? De hecho, es durante la fecundación cuando se define el código genético de un individuo. El planeta Urano, por ejemplo, fue descubierto en 1781. Neptuno lo fue en 1846 y Plutón en 1930. ¿No se preguntan ustedes cómo es que estos planetas no ejercían influencia alguna antes de su descubrimiento y sí que son influyentes una vez descubiertos?
Además, la astrología no tiene en cuenta las lunas, los asteroides, los cometas y otros cuerpos celestes del sistema solar, algunos de ellos del tamaño de planetas prácticamente. Y tampoco presta atención a los cuásares, las estrellas de neutrones, las galaxias y otros objetos celestes que fueron descubiertos con posterioridad a la época de Ptolomeo. Pero no se me muevan, que de eso les seguiré hablando dentro de un ratito. Enseguida regresamos. Hasta ahora. Las constelaciones y las divisiones entre ellas son asociaciones imaginarias que el ser humano atribuye a las estrellas y varían en gran medida para las diferentes culturas y pueblos. Por ello, claro está, es algo disparatado tener conclusiones de un sistema arbitrario. Y es que la astrología, por ejemplo, ignora la precesión de los equinoccios sobre la eclíptica, un ciclo con una duración de unos 26.000 años, debido al cual el punto Aries retrocede aproximadamente 1 grado cada 70 años. Por esta razón, el signo Aries se encuentra actualmente en la constelación de Piscis, y es que debido a este desfase, mucha gente pertenece a un signo diferente al que cree pertenecer. La astrología también ignora por completo la refracción atmosférica. Los horóscopos de los diarios, de las revistas, de la radio y televisión, o los que aparecen en internet, etc., solo cuentan generalidades o consejos que son válidos para cualquier situación o para cualquier persona, no se engañen, sea del signo que sea. Y no hay más que leer un horóscopo cualquiera para comprobar que sus predicciones están muy poco definidas y que por ello pueden ser asignadas pues prácticamente a cualquier signo, ¿verdad? Y claro, siempre subyace la misma pregunta: ¿por qué las predicciones para un mismo signo y semana difieren tanto entre varios medios? Las predicciones son tan contradictorias que se hace evidente que ello se debe a que no tienen ningún fundamento. Son puras invenciones. En un mismo día, las predicciones o el horóscopo que aparecen en un diario no coinciden con las del otro, no coinciden con lo que sale en televisión, o no coinciden con lo que sale en internet. Nunca predicen con exactitud catástrofes, como pudieran ser terremotos o atentados o conflictos del tipo que sean, naturales o supranaturales. ¿Y por qué tantas veces predicen romances, triunfos deportivos y de ese tipo de cosas que luego no ocurren? Claro, cuando sucede esto último, los astrólogos, los adivinadores y demás personas, muchas de las cuales son auténticos charlatanes, pues afirman que se ha producido un error en sus cálculos y que el error no es suyo, nunca es suyo. Hay muchos ejemplos de este tipo y para comprobarlo no se necesita más que recordar pues algunas predicciones lo suficientemente exactas. Por ejemplo, veremos cómo los astrólogos pues no aciertan más de lo que dictarían el sentido común y las leyes de la probabilidad. Pero al final estamos en el mismo punto. ¿Por qué existe tanta gente que cree en la astrología? ¿Por qué necesitan creer en la astrología? La fe en la astrología y en el horóscopo pues es un trago amargo que deberían resistirse a aceptar. Ustedes no pueden seguir pensando como hace miles de años, cuando no se disponía de grandes conocimientos científicos. En esta época no deben ser tan ingenuos, y no pueden ser tan ingenuos como para pensar que el destino de la humanidad se decide en la bóveda celeste. Su destino se decide por su esfuerzo constante y siempre apoyándose en la razón y hasta en la ciencia. Pero son ustedes quienes lo deciden, con su caminar, con su actitud ante la vida, con su disposición. Fíjense, según la Sociedad Norteamericana de Estudios Sociológicos y Sociales, la fe en la astrología es perjudicial porque fomenta la evasión de los problemas permanentes de la vida real.
Y no sé si recordarán a Carl Sagan, aquel respetado científico y escritor, que afirmó en su día que se observaba un renovado interés por las doctrinas anecdóticas como la astrología y que la amplia aceptación de la que gozaban pues traslucía una falta de rigor intelectual y una grave carencia de escepticismo. Decía que eran filigranas de la ensoñación. Así pues, mientras la ciencia investiga seriamente los grandes enigmas del universo, otros explotan la ingenuidad y la ignorancia y la candidez de las personas. Ustedes deben procurar superarse a sí mismos con su esfuerzo, porque son los únicos responsables de su futuro. Nunca lo serán los astros. No hay nadie más que sea responsable de lo que hacen. Algunos se preguntarán, incluso me han escrito sobre esto, ¿no? Sobre ¿qué actitud adopta la Iglesia Católica ante la astrología? Bueno, pues para la Iglesia Católica todas las formas de adivinación deben ser rechazadas. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir tienen que ser abolidas. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia o la interpretación de presagios y de suertes, ¿verdad? Los fenómenos de visión o el recurrir a médiums, encierran siempre una voluntad de poder sobre el tiempo, sobre la historia, ¿verdad? Y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos, pues buscan en ello una especie de escape a sus problemas habituales. Los padres Tertuliano, Agustín y otros denunciaron en su momento las predicciones astrológicas y siempre las identificaban como demoníacas. San Agustín, por ejemplo, acusó la astrología en su tratado famoso La ciudad de Dios, porque decía que era un sistema fatalista que negaba la libertad humana. Asimismo, el influjo del Islam en la filosofía medieval europea pues trajo consigo un poco de apertura a la astrología. Y así el Papa Inocente VIII, creo recordar, condenó enérgicamente todo lo que tuviese que ver con la astrología. Y hubo otros papas como Julio II, Pablo III o León X que permitieron pues, el uso de signos astrológicos, pero que no enseñaron una falsa doctrina al respecto. La Reforma Protestante estuvo dividida también ante la astrología, muy dividida. También el periódico británico Telegraph, Daily Telegraph, del 17 de agosto del 2003, citado por Zenith, informó sobre un estudio científico del horóscopo que fue llevado a cabo con personas nacidas a principios de marzo de 1958. Muchos de ellos nacieron con una diferencia de minutos nada más entre sí. Pues bien, según la astrología, deberían tener muchos rasgos en común. En este sentido, los investigadores descubrieron inmediatamente que no había evidencia alguna de similitudes, ¿verdad? También los lectores del horóscopo pues se apropian de los vaticinios como si fuesen expresamente escritos para ellos y no se percatan de que son generalizaciones tan amplias que tan solo por la ley de probabilidad en algo pues pueden acertar o no y se puede interpretar en un sentido o en otro. Las predicciones erradas, sin embargo, es increíble, pero se olvidan pronto, ¿no? Todo el mundo hace elucubraciones, se intenta aportar datos de lo que viene o no viene, pero increíblemente los grandes sucesos de la humanidad transcurren en soledad, alejados de cualquier predicción, de cualquier horóscopo o de cualquier sistema de adivinación. Y es que esta sociedad, mientras se jacta de ser razonable y científica, tiene hambre por algo que pacifique la ansiedad que ocasiona un futuro incierto. Y así no quieren aceptar las exigencias, según la Iglesia Católica,
a renunciar al pecado y comprometerse con la verdad. Se van tras el horóscopo y otras formas de astrología que les ayudan de alguna manera a escapar hacia las estrellas. Pero de eso seguiré hablándoles después, no se me vayan. Siéntense y siéntanse bien, que ahora regreso. Hasta ahora. Así pues, desde la antigüedad, como les decía antes, el hombre vivía precariamente a cielo abierto, percibiendo la relación entre los fenómenos celestes y los de la tierra. Y ya saben que esta pseudociencia, la astrología, pues tuvo su origen en diferentes regiones del planeta y lo tuvo simultáneamente. Parece ser que los primeros fueron los babilonios, como ya les decía, los griegos, los caldeos y los mesopotámicos. Pero más adelante se unieron los chinos, la antigua India y las civilizaciones mayas de Centro y Norteamérica, ¿verdad?, que desarrollaron pues otras variedades de astrología. Sin embargo, hubo filósofos importantes como Pitágoras y Platón en Grecia que la incorporaron a sus estudios sobre religión y astronomía, porque al final la palabra astrología etimológicamente proviene del griego astron, que quiere decir estrella, y de logos, que quiere decir tratado, es decir, el tratado de las estrellas, ¿verdad? Los Reyes Magos recordarán que fueron guiados por las estrellas hacia Belén, donde ocurrió el nacimiento de Cristo. Y que en realidad pues eran astrólogos que se orientaban por el movimiento de los planetas para saber el lugar y fecha exacta de este acontecimiento. Pues bien, hacia el año 1230, San Alberto Magno separó la astrología de las asociaciones paganas de la época, ¿verdad?, y concluyó que la astrología no tenía influencia alguna sobre el alma, sino sobre el cuerpo y sobre la voluntad del ser humano. También Santo Tomás de Aquino, que recordarán ustedes, aquel teólogo cristiano, tomó las ideas precisamente de San Alberto Magno y las concretó mucho más, diciendo que al no poseer la astrología elementos de nigromancia, pues pudiera ser digna de estudio y complementaria, ¿verdad?, a la visión del universo que tenía la Iglesia en aquel momento. De este modo, lo primero que empezaron a observar y estudiar los astrólogos fue el influjo de la luna sobre las mareas, la agricultura y las emociones humanas. Y así, poco a poco, pues fueron estudiando los diferentes planetas. Aproximadamente en el siglo XIII se descubrieron 5 de ellos, aparte del Sol y la Luna, que eran Venus, Marte, Mercurio, Júpiter y Saturno. En el XVI, la astrología y la astronomía se estudiaban como ciencias complementarias. Recordarán a Galileo Galilei y Nicolás Copérnico, como la incorporaron poco a poco a sus diferentes tratados. Pero la Iglesia, a través de la Inquisición, la prohibió por completo y condenó su práctica, pues por creer que era un arte adivinatorio y no una ciencia, ya que estos astrónomos y muchos otros, como Kepler, por ejemplo, pues sostenían que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, es decir, que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, como lo aseguraban los católicos de la época. Estamos en 1781 y en este año fue descubierto Urano, poco después de la invención del telescopio. Este fue un descubrimiento importantísimo y coincidió con los avances tecnológicos y con los cambios profundos sociales de la época, ¿verdad? Neptuno, como ya les decía antes, fue descubierto en el 1846, momento en el que fue utilizado por primera vez el éter en cirugía. Y se hizo evidente un interés muy marcado por las ciencias ocultas o
o todo lo que supusieran experiencias espirituales fuera de lo común. En 1930, tal y como les anticipaba, fue descubierto Plutón, un planeta relacionado con los misterios de la vida y de la muerte. Así pues, tanto la quiromancia como la astrología pues están en la misma categoría de pseudociencias, es decir, que no son verdaderas. La primera considera el destino como trazado de antemano. Y claro, eso estaría en franca contradicción con el libre albedrío, donde uno puede modificar ese destino con las propias decisiones. La segunda, la astrología, se basa en la lectura original de 7 planetas. Y como ahora mismo ya hay 12 descubiertos, con Quaoar, Sedna y otro que tiene unas siglas especiales, pues es obvio que el resultado de la lectura de una carta natal sobre esa base errónea, pues tiene necesariamente que ser errónea también. Los planetas y la astrología parece que van unidos, ¿verdad? Bueno, pues en realidad se trata de que la astrología pues está basada en esos 7 u 8 planetas, depende de quién lo lea, ¿verdad? Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, y también en el Sol y la Luna, que a efectos prácticos pues son considerados planetas en la jerga astrológica. Es decir, en total vamos a hablar de 10 planetas. Claro está, ustedes se preguntarán que si la influencia de todos los cuerpos celestes hasta ahora descubiertos actúan en los destinos, ¿qué acierto pudiera tener la astrología antigua cuando esos cuerpos celestes no habían sido ni siquiera detectados? ¿O qué cabe pensar? ¿Que no influían por no haber sido descubiertos? Es decir, si los planetas no descubiertos también influyen, ¿cómo se puede confiar en una ciencia que no utiliza las influencias de los astros descubiertos últimamente y los todavía no descubiertos? Por ejemplo, el caso de la numerología. La numerología trabaja con el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento, y eso no se puede modificar. Entonces, ¿cómo confiar en una ciencia modificable como lo es la astrología? La hora y el día del nacimiento de una persona en relación con los astros pudiera tener alguna influencia a nivel físico de carácter energético, pero no tiene nada que ver con los planetas, sino con una cierta forma de energía. Porque cada rotación del planeta, de este planeta, en los 150 millones de kilómetros que existen entre la Tierra y el Sol, pues va barriendo neutrinos solares constantemente, va barriendo energías solares y otras partículas subatómicas. Y cuando el espíritu encarna en un determinado organismo, poco a poco, la Tierra al orbitar, pues ya barrió un determinado cúmulo energético, y eso le puede dar al ser una personalidad en ese 10% de espíritu muy distinta de su 90% restante. Su yo superior tiene una personalidad espiritual, porque los espíritus no son impersonales. Los espíritus de luz pueden también amar en forma impersonal, pero así como en el plano físico pueden existir formas esféricas, cúbicas o dodecaédricas, los espíritus como concepto tienen formas conceptuales porque no son físicos. Cuando ese espíritu encarna su 10%, ese 10% introducido en esa materia llamada cuerpo capta unas energías determinadas que la Tierra va barriendo al orbitar por el espacio a la velocidad de 30 kilómetros por segundo aproximadamente, con la consecuencia de que le forma una determinada personalidad energética. Y así, su decodificador se va formando como resultado de esas energías que va barriendo. Sin embargo, cabe preguntarse por qué algunas cartas natales son tan precisas en cuanto al carácter de la persona,
porque a veces coincide que sí lo son. Bueno, porque los cálculos astrológicos que hacen, incluyendo también a la órbita terrestre en base al Sol, al hacer mapas solares, pues francamente aciertan sin haberlo pretendido. Entonces les pueden indicar una personalidad similar a la suya con ese tipo de cálculos astronómicos, pero la personalidad no se da por la incidencia de ningún planeta, ni por las casas, ni por las demás peculiaridades que marcan, sino porque cuando uno nace, la Tierra barrió un determinado segmento energético y ese segmento energético afectó de alguna manera su decodificador físico y también su estructura molecular. Además, tengan siempre en cuenta que toda la estructura y programación genética puede verse afectada también. No se me vayan, que enseguida regreso. Hasta ahora. Del zodíaco, ¿qué les puedo decir? Del famoso zodíaco. Bueno, el zodíaco existe, pero es una invención de la astronomía, no de la astrología. El zodíaco solo significa que los antiguos astrónomos, ¿verdad? Astrónomos que no astrólogos, porque les estoy hablando de telescopios, ¿verdad? Veían o se imaginaban dibujos en el firmamento formado por las estrellas. Es decir, que veían que determinadas estrellas formaban, por ejemplo, un carnero y así le llamaron Aries. Que otras estrellas dibujaban, por ejemplo, algo parecido a un toro, entonces le pusieron Tauro. Veían que un grupo de estrellas parecían como dos gemelos abrazados y de ahí surgió lo de Géminis. Después había algo parecido como un cangrejo al que llamaron Cáncer. A la quinta, pues un león y quedó como Leo. La sexta, pues era una mujer delgadita que decían que era una virgen o parecía una virgen, pues ahí quedó Virgo. La séptima, una balanza, y entonces quedó Libra. Y así sucesivamente todos los demás. Los signos del zodíaco existen de verdad en el mapa astronómico, no en el astrológico. Ya saben cuáles son. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Y existen, pero como puntos astronómicos, aunque hay muchos más que están fuera del zodiaco. La cabellera solar, por ejemplo, la Cruz del Sur, el Can Mayor, Sirio, Alfa del Can Mayor, etcétera, etcétera. Pero son dibujos creados por la mente de los astrónomos nada más, porque en realidad no existen. ¿Cómo van entonces a afectar si además esos signos son dibujos formados por estrellas a decenas de años luz de la Tierra? Es decir, la cuestión de que tal nacimiento en tal día es Tauro, tal otro es Escorpio, tiene origen en la astronomía y no en la astrología. Todo esto lo tomó la astrología de la astronomía, porque la astronomía dice que de tal día a tal día aparece en el cielo tal dibujo, que en tal mes está en el cielo tal dibujo. Y así por el estilo, ¿verdad? La astronomía es milenaria, pero no así la astrología. Sin embargo, la astrología nunca es exacta, porque la ciencia exacta de verdad, la verdadera ciencia, es la astronomía, nunca es la astrología. Hay una famosa investigadora, Linda Goodman, norteamericana, que escribió algunos libros fenomenales sobre los signos del zodiaco y el carácter increíblemente exacto de ciertas predicciones, ¿verdad? Pero sacó una publicación que resultó ser muy buena, de algo tan falso y tan poco promocionable como es la astrología en sí.
Al leer en su libro las características de cada signo, resulta curioso que en general coinciden con la realidad, porque tuvo la habilidad esta mujer de ir estudiando los caracteres de los distintos consultantes que tenía y los iba anotando, ¿verdad? Y cada signo tiene en común pues determinados aspectos puntuales, así como un nacido bajo el signo de Escorpio no tiene nada que ver con otro escorpiano, ¿verdad? Pues a lo mejor con otro pues pudiera tener ciertas coincidencias. Dicen, por ejemplo, que los de Cáncer son soñadores e intuitivos, que los de Capricornio son cerrados, que los Tauros son testarudos y que les gusta la música, etcétera, etcétera. Pero en definitiva todo esto son falacias. Es decir, uno de Capricornio puede gustarle mucho la música y también puede ser testarudo y, en fin, no tiene gran sentido. Pero, ¿qué tiene que ver? O mejor dicho, ¿tiene algo que ver con el barrido de energías del que les hablaba antes? Bueno, ese barrido de energías marca, es decir, hace una muesca en el decodificador y ya le da a la persona que ha renacido la personalidad de por vida. Pero olvídense durante un rato de los astrólogos y vamos a enfocar las cosas desde el punto de vista de la astronomía exclusivamente. Bueno, pues tienen que saber ustedes que los astrónomos no tienen en cuenta lo que tienen en cuenta los astrólogos, ¿verdad? Los astrónomos saben que existe un barrido de energías, pero jamás van a reconocer que ese barrido de energías va a afectar biológicamente el codificador humano. Ese barrido de energías es el que les da esas características, ese 10%, pero no el 90% restante. Así pues, de todo lo expuesto, pues podríamos deducir palmariamente que el signo que se ha dado en llamar, por ejemplo, Tauro, podría perfectamente haberse llamado hormiga y que el resultado sería el mismo, porque el nombre no tiene nada que ver con el signo. Los nombres son simplemente la representación imaginaria de dibujos estelares que hicieron los astrónomos de la antigüedad. En resumen, esa energía que ustedes recibieron el día de su nacimiento es la que les dio las características que los astrólogos marcaron, por ejemplo, para Escorpio como revolución solar. Pero aparte de esto, las características de un signo tampoco rigen durante todo un mes, porque dichos periodos se dividen en 3 decanatos y cada decanato puede tener una característica peculiar y aparte y distinta. Y estos barridos de energía son siempre los mismos, es decir, son siempre constantes, aun a pesar de que la Tierra pues no recorre siempre el mismo trayecto en el espacio, ¿verdad? Ya saben ustedes que, así como durante 4.500 millones de años, la Tierra giró en un mismo lugar, en un mismo espacio, alrededor del Sol, pues esta afirmación es relativa, porque a su vez el sistema solar también se mueve en el brazo de la galaxia. O sea que en definitiva la Tierra no está siempre moviéndose en el mismo espacio. Y la galaxia también rota, y también lo hace la Vía Láctea, y el cúmulo de galaxias. Pero los barridos siempre son similares, porque los neutrinos y los fotones que envía el Sol siempre van a ser los mismos en cada momento. Es decir, a lo que el decodificador recibe del barrido energético, también hay que agregarle las propias características de la persona, el lugar donde nació, la raza, sus padres, sus hermanos y muchas cosas más. ¿Y qué les puedo decir del ascendente, o eso que llaman el ascendente? Bueno, eso es otra cosa. El ascendente es la hora, y la hora de nacimiento pues también es importante porque marca un barrido especial, ¿verdad? En la medida en que cuando el barrido empieza, es decir, el ascendente marca más que el propio signo, porque el ascendente representa el momento en que el espíritu toma esa energía. Y hay algo que quisiera enfatizarles, fíjense, la esencia o el espíritu que empieza a entrar, ¿verdad?,
en esa encarnación de vez en cuando durante 9 meses antes de nacer, presenta una pregunta clave. ¿Por qué el barrido energético afecta a partir de cuando nace el bebé y no antes? Es decir, cuando la madre da a luz. Bueno, pues porque antes del nacimiento, dicen algunos, que el bebé está protegido por el líquido amniótico de la placenta del mismo útero, y entonces ese barrido energético no le llega bien. De alguna manera, pues está protegido por las vibraciones áuricas de la madre. El aura de la madre vibra, y esa vibración impide que ese barrido energético se filtre, y por eso se empieza a contar desde que el bebé nace. A pesar de que el espíritu ya empezó a entrar en él cuando era feto, ¿verdad? El espíritu encarna al poco tiempo de que el feto se ha implantado, ¿verdad? Pues bien, el aura de la madre siempre está vibrando, y aparte de eso se está formando ese líquido amniótico cálido, especial. La placenta está protegida dentro del cuerpo de la madre porque hay un torrente sanguíneo que de alguna manera impide que esas vibraciones exteriores afecten o le lleguen a ese feto en formación, a ese embrión, a ese gameto, ¿verdad? Cuando el bebé está a punto de nacer, es decir, cuando la madre está a punto de dar a luz, es ahí cuando sale al exterior y empieza a recibir esa vibración de neutrinos. Los neutrinos atraviesan todo tipo de superficies y por tanto también atraviesan la placenta y el líquido amniótico, pero no lo hacen en tanta medida como en el nacimiento en razón de la protección mencionada. Por eso siempre se cuenta a partir de ese momento. Pero a su vez hay otros elementos, ciertas partículas subatómicas como los fotones de luz y otros, ¿verdad?, como los amniones, que llegan hasta el bebé cuando nace y le marcan su decodificador. Y del mismo modo, desde el momento que esa barrida energética afecta al decodificador humano, también afecta al decodificador de los animales. Un gatito que nace en marzo no es lo mismo que un gatito que nace en septiembre, ¿verdad? En definitiva, la astrología no tiene ningún fundamento. No tiene ningún fundamento, en realidad, pues se trata de un recurso que sirve para permitir a las personas distraerse, pero realmente no va más allá. Las personas, los seres humanos sometidos a tantos dislates, a tantas presiones, ¿verdad?, por tantos lados, pues necesitan de alguna forma dejarse fluir en todas las direcciones, y siempre les ha encantado pues todo lo que supusiese adivinación o conocimiento de lo que estaba por venir. No crean, sin embargo, que todo lo que han visto y oído hoy ha sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido Uno por Hoy. Muchas gracias por su atención.